que nos acompañaran en esta mañana, donde como Gobierno de El Salvador haremos el anuncio de un proceso que se abrirá de un proyecto de simplificación y registro de trámites impulsados por esta gestión. La mesa que preside esta conferencia de prensa está conformada por el secretario técnico de Planificación de la Presidencia, don Roberto Lorenzano. Con él está el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, don Marcos Rodríguez. Los directores ejecutivos tanto de Fomilenio 2 como el organismo de mejora regulatoria, y también está con nosotros Marta Kiss, quien es representante de MSC aquí en el país. Bien, para dar apertura a esta conferencia de prensa, dejo con ustedes al secretario técnico, por favor. Buenos días a todos. Pues la Real Academia dice que ya no se dice a todos y a todas, pero ya nos acostumbramos nosotros también a referirnos de esa manera. Quiero saludar a los amigos que están acá en la mesa, ya no los voy a mencionar, ya los dijeron. Sí quiero mencionar al ministro de Economía, Tarsis Salmón, que está con nosotros, al resto de funcionarios de diferentes instituciones del Estado, de la Secretaría Técnica y de Comunicación también, a los amigos de la prensa. Primero quiero contextualizar así de manera breve en qué consiste, digamos, este pequeño evento. Ustedes saben, estamos ya a 2 años, en el mes de septiembre se cumplieron 2 años del inicio de la implementación de Fomilenio 2. Y Fomilenio 2 tiene varios componentes, no los voy a explicar, pero dentro de ese convenio quedó establecido la creación del organismo de mejora regulatoria. El presidente de la República lo creó por decreto ejecutivo, pero por supuesto desprendido del convenio de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, a través del gobierno de Estados Unidos de la Corporación Reto del Milenio. Entonces, este organismo fue creado y ha estado trabajando y tiene una serie de avances a los que no me voy a referir en este momento, pero tiene en este momento una responsabilidad, un mandato que es de todas las instituciones del Estado o del gobierno en particular, pero este es el ente rector que hemos creado para dinamizar, para impulsar las condiciones en el tema regulatorio que mejoren la capacidad del país desde el punto de vista del clima de negocios. Hoy se va a presentar el proyecto de simplificación y registro de trámites que forma parte de nuestra concepción en el plan quinquenal. Está concebido para nosotros como parte del proceso de transformación del Estado que impulsamos, y este es un dato, a nuestro juicio, una gran noticia para el país. A nuestro juicio se trata de el más grande proyecto que el país habrá impulsado en los últimos años en materia de simplificación de trámites. Y luego vamos a ver la presentación. En este proyecto estarán participando 13 ministerios. También estará participando la Secretaría Técnica y la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y Participación Ciudadana como dinamizadores de este proyecto, como coordinadores también de este proyecto, teniendo por supuesto el engranaje con quienes serán los que acompañarán
desde el punto de vista técnico la dinamización de este proceso, que son los especialistas que tiene el organismo de mejora regulatoria. Entonces, nosotros con esto nos proponemos no solamente tener un inventario de todos los trámites que el país tiene. Muchos de esos inventarios obedecen a leyes, a reglamentos, a normativas y, por qué no decirlo, hasta antojos de algunos empleados y funcionarios. A lo largo de la historia, el país se metió en una vorágine de trámites que hemos estado trabajando en reducirlo, pero que este será quizás el proyecto de más largo alcance de los últimos años. El objetivo, la meta que nos proponemos es reducir los trámites en un 20% con este proyecto. Y seguramente será la base de un proyecto todavía mucho más ambicioso que tendrá otros alcances en el tiempo en materia de reducción de trámites. Entonces, ese es el sentido de este proyecto que ahora va a ser presentado. También quiero expresarles que la idea es que esto se convierta en una plataforma electrónica. Habrá su página web donde todo estará registrado. Habrá un nivel de transparencia en esto muy importante, porque nadie podrá estarse inventando trámites que no estén oficializados en la comunicación oficial que se establezca en esa plataforma electrónica. Entonces, eso es en síntesis lo que yo quería adelantar. Para no profundizar más, solamente me resta agradecerle de nuevo a la Corporación Reto del Milenio, que está aquí con nosotros, su representante Marta Case, por supuesto también a los representantes de UNTAD, de Naciones Unidas, que nos acompañan en este proceso también. Finalmente quiero decir algo que posiblemente me lo pueden preguntar, pero me quiero adelantar. Quiero decirle que este organismo se creó desde el año 2015 obedeciendo a un convenio que es ley de la República. Los convenios internacionales están por encima de la ley secundaria del país, no están por encima de la Constitución de la República, pero sí están por encima de la ley secundaria. En la Asamblea Legislativa, ustedes saben, se aprobó una ley que creaba una especie de instituto que se llama Indefacil, que anulaba el funcionamiento del organismo de mejora regulatoria, que es creado en un convenio, no solamente aprobado en un decreto ejecutivo, sino en un convenio internacional. Esa fue una de las razones también por la que el presidente de la República tomó la decisión de vetar esa ley. Hay otras razones, por supuesto, pero esa es una de las cosas fundamentales. Muchas gracias. Bien, agradecemos al secretario técnico por sus palabras introductorias a esta conferencia de prensa. Ahora pasamos, como ya anunciaba don Roberto, a conocer una presentación que nos presentará, que nos expondrá a detalle en qué consiste este proyecto de generar un registro de los trámites del gobierno para, a partir de ahí, generar un proceso de simplificación de esos trámites. Esta presentación nos la brindará el director del organismo de mejora regulatoria, don Jaime Campos. Le dejo presentar. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Saludo a los miembros de esta mesa y un saludo muy particular al señor ministro de Economía, don Tarsis Salomón López. Un saludo también a la primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República, que nos honra con su presencia, María del Carmen Martínez Barahona, así como al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Carlos Ortega, a los enlaces designados por los titulares de cada uno de los ministerios que nos acompañan, a los compañeros del organismo de mejora regulatoria y desde luego a todos los amigos de la prensa.
Vamos a presentar esta mañana, como Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, junto con la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y el Organismo de Mejora Regulatoria, un proyecto que es inédito en el país. Nunca antes había existido un esfuerzo sistemático del gobierno para tratar el problema de la tramitología, que como muchos sabemos ahuyenta las inversiones y también distancia a los ciudadanos del Estado. Este proyecto lo vamos a hacer en conjunto con las instituciones antes mencionadas. Y quiero comenzar mi participación citando a un experto en simplificación administrativa, don Pedro Farías, que trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo y es un experto en temas de gobernanza y fortalecimiento de capacidades institucionales en los gobiernos de América Latina. Él cita que la simplificación es compleja. No es un asunto sencillo como quizás muchos creen que es. El Organismo de Mejora Regulatoria, entonces, ha iniciado este proyecto de simplificación de trámites, o también lo podemos llamar simplificación administrativa, y a la vez la creación de un registro de trámites. Hablar de la simplificación administrativa sin hablar de la mejora regulatoria es un error de base. No podemos hablar de simplificación de costos, no podemos hablar de simplificación administrativa sin antes referirnos a la mejora regulatoria. Y justamente el organismo el Organismo de Mejora Regulatoria esta función. En el país se ha generado una suerte de laberinto de regulaciones y de trámites que impactan desfavorablemente tanto a los ciudadanos en general como a los empresarios en lo particular. Los trámites excesivos y engorrosos ahuyentan la inversión. El país en los índices de competitividad no es lo suficientemente robusto, tanto así que en el índice del Doing Business para el año 2017 nosotros ocupamos el lugar número 95. Las malas regulaciones son ineficaces para alcanzar los objetivos de las políticas públicas y, por supuesto, las regulaciones tienen un costo. Se habla de los costos de las regulaciones, los costos de operación, los costos de cumplimiento, los costos de oportunidad. Cuando hablamos de la simplificación administrativa, únicamente nos referimos a una clase de estos costos, los costos de cumplimiento, que pueden ser tanto sustantivos como administrativos. Yo siempre pongo el ejemplo que hablar de la simplificación administrativa es como hablar de una rama de un gran árbol. Y ese gran árbol, que muchas veces es un bosque, son todas las regulaciones. De tal manera que para hablar de simplificación administrativa, quienes sepan de simplificación administrativa, primero tienen que referirse a las regulaciones. Este proyecto de simplificación y registro de trámite es importante porque vamos a lograr una mayor competitividad, vamos a mejorar en los índices internacionales, vamos a ayudar para que la ciudadanía y los empresarios puedan contar con trámites ágiles, sencillos. Fomenta la transparencia, porque vamos a contar por primera vez con un registro, una plataforma electrónica de trámites, en los cuales van a estar inscritos únicamente aquellos trámites que van a ser exigibles a la ciudadanía y no otros.
Esto ayuda a la seguridad jurídica y por supuesto creo que el gran hito es que hay un cambio en la cultura regulatoria de las instituciones. Este proyecto de simplificación y registro de trámites se enmarca dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo, básicamente en el gran objetivo de la transformación del Estado. De lo que se trata aquí es de construir capacidades en las instituciones del gobierno, en los 13 ministerios, de tal manera que cumplimos específicamente con los siguientes lineamientos del Plan Quinquenal de Desarrollo: la simplificación de los procesos administrativos, elevamos la calidad de los trámites y de los servicios públicos que ofrece el órgano ejecutivo y contribuimos a la organización, al funcionamiento y a la gestión de la calidad. El enfoque de la mejora regulatoria, de acuerdo a los expertos internacionales, debe tener un cariz colaborativo. El organismo encargado de la revisión de los trámites debe tener un enfoque colaborativo y no adversarial. Justamente ese es uno de los aspectos que tiene el OMR y que lo distancia con la creación de otro tipo de institucionalidad como la que se pretendía hacer con el INDEFASI. Este enfoque colaborativo e integral incluye como actores claves dentro de este proceso a la Secretaría Técnica y de Planificación, a la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, a los ministerios y sin duda alguna una base fundamental es la consulta pública con la ciudadanía y con las empresas. Hay que mantener un diálogo permanente con los sectores interesados, con los llamados stakeholders. Los objetivos de este gran proyecto son dos. Primero, que ya lo anunció el señor secretario de Planificación, es disminuir en un 20% los costos administrativos, la carga administrativa de los trámites y servicios que brinda el órgano ejecutivo a través de sus 13 ministerios. Para ello, como más adelante me voy a referir, va a haber una fase de priorización de los trámites y servicios. Y el segundo gran objetivo de este proyecto es la creación de una plataforma electrónica del Registro Nacional de Trámites y Servicios. De tal manera que con esta plataforma, con este registro, se fomenta la transparencia y también la seguridad jurídica. En esta lámina, amigos de la prensa, ustedes pueden observar las 4 grandes fases que comprende este proyecto de simplificación y registro de trámites y servicios. Quiero comentarles que como dato preliminar, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción nos ha facilitado la información que consiste que actualmente en los 13 ministerios existen 1036 trámites y servicios. Esto constituye el acervo inicial, el punto de partida. Nosotros, en el Organismo de Mejora Regulatoria y con la colaboración de los 13 ministerios, estamos justamente en el mes de octubre validando este dato. Es decir, si en los últimos meses se ha incorporado algún trámite adicional, va a ser incorporado a este catálogo o inventario inicial de 1036 trámites y servicios. Por eso, con este enfoque colaborativo con los ministerios, vamos a crear un inventario exhaustivo
de los mismos. Esta fase concluye el 31 de octubre. Ya, de hecho, el pasado 27 de septiembre, cada uno de los titulares, cada uno de los señores ministros han designado a enlaces ministeriales que se van a encargar al interior de cada uno de los ministerios de impulsar este proyecto. Y con ellos ya hemos tenido una primera ronda de acercamiento sobre la descripción de este proyecto. La segunda fase, que es muy importante, una vez ya tenemos este inventario preliminar de los 1036 trámites y servicios, consiste en la fase de priorización. No vamos a iniciar la simplificación con el universo de trámites y servicios del órgano ejecutivo. Excede nuestras fuerzas. Por eso vamos a seleccionar entre un 15 a 20% de este universo de 1036 trámites y servicios. ¿Cómo vamos a priorizar este 15 a 20%? Vamos a elegir aquellos trámites que tengan mayor impacto. Para ello, hemos diseñado, ya dentro de la metodología de trabajo, un multicriterio. Van a existir criterios para la selección de este 15 a 20%. Por ejemplo, como primer criterio se va a tener cuáles de estos trámites que tienen los ministerios son los más demandados o los más utilizados por la ciudadanía. Luego, un segundo criterio se relaciona con aquellos trámites que estén vinculados con los indicadores de competitividad. Un tercer criterio va a ser aquellos trámites que nosotros llamamos complejos, es decir, aquellos trámites que tienen una cantidad de requisitos o bien están emparentados o relacionados con otro ministerio o con otra dependencia pública. Y un cuarto criterio que va a definir la selección de este 15 a 20% de trámites priorizados tiene que ver con el comercio exterior. Es decir, nos vamos a referir también a aquellos trámites que se relacionen con bienes transables. Esta priorización no la vamos a hacer en soledad. Una de las premisas fundamentales de la mejora regulatoria pasa por la consulta ciudadana y con los sectores afectados con una regulación o por un trámite. Por eso vamos a realizar un proceso participativo y de consulta con ciudadanos y con empresas. Los llamados grupos de interés o grupos afectados, los stakeholders. Vamos a escuchar la opinión de los empresarios porque es importante sus insumos, porque es importante la información que manejan los empresarios para que el Estado pueda también dictar su política pública. Una vez hayamos seleccionado este 15 a 20% del universo de trámites en el sector del órgano ejecutivo, venimos a la tercera fase, que es la de análisis y de costeo. Como dije al inicio de mi intervención, simplificar no es fácil, simplificar es complejo, y así lo dicen los expertos internacionales. Para una debida simplificación tenemos que utilizar herramientas y metodología. Y en esto, el organismo de mejora regulatoria, junto con el resto de ministerios, vamos a estar acompañados con expertos internacionales. El organismo de mejora regulatoria cuenta con una firma de asistencia técnica. De hecho, esta mañana nos acompaña el caballero Kees Jonker, que es analista. Él tiene experiencia, él es holandés y forma parte del equipo de staff del organismo de mejora regulatoria. Y vamos a tener también la cooperación internacional
con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México. Otros países en Latinoamérica ya han avanzado en este proceso de simplificación. Ojo, la simplificación administrativa no solamente se trata de aprobar una ley, hay que construir capacidades y sobre todas las cosas hay que tener una gobernanza regulatoria. Esta gobernanza regulatoria utiliza método, utiliza herramientas y justamente dentro de la metodología a seguir se va a utilizar el método de costeo estándar. Cada trámite lo vamos a costear. Lo va a costear un grupo de expertos, el OMR y cada uno de los ministerios. Una vez los trámites estén costeados, es decir, una vez cuantifiquemos cuál es la carga administrativa para el usuario, para el empresario, recién hasta ese momento se puede construir una agenda de simplificación administrativa. Con esa base técnica, con esa base metodológica. Este proyecto, esta fase de análisis y recomendación, la vamos a realizar, como vamos a ver en la siguiente lámina, en los primeros 6 meses del próximo año. Pero lo vamos a hacer de manera escalonada, es decir, que se van a estar presentando paquetes de recomendaciones en forma de oleadas, digamos cada 3 meses o cada 2 meses. Y un desafío importante que tiene este gobierno, y por eso la presencia de secretarios del señor presidente de la República, tiene que ver con la implementación de las acciones de simplificación. Seguramente algunas acciones serán reformas a normativas, pero también otras acciones no necesariamente van a derivar en reformas a la normativa, sino en ajustes de procedimientos, a lo mejor en la automatización o digitalización de los mismos. Ya el organismo de mejora regulatoria ha iniciado con el portal miempresa.gov.sb a desmaterializar algunos trámites. Y finalmente vamos a llegar a la construcción de un registro de trámites, que como dije, se trata de una plataforma electrónica en la que se van a inscribir los trámites junto con sus requisitos, con su base legal y una serie de campos que permita a la población, a los ciudadanos y a los usuarios tener pleno conocimiento de los mismos. Y lo más importante, vamos a iniciar con los ministerios agendas para que en los planes operativos anuales, en los planes institucionales, se incorpore la mejora regulatoria y la simplificación administrativa. Como dije al inicio, este es un ejercicio inédito, pero que va a replicarse año con año, porque de lo que se trata es de construir capacidades en las instituciones. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Aquí les presentamos una hoja de ruta y de hitos de este proyecto. Este proyecto ya inició, por cierto, en el mes de agosto con el diseño del mismo. El organismo de mejora regulatoria, a través de su servidor, presentó en su momento al Consejo de Mejora Regulatoria, integrado por públicos y privados, el proyecto. Y cuento con el beneplácito tanto del sector público como del sector privado para impulsarlo. En septiembre, el 27 de septiembre, tuvimos la primera reunión con los enlaces ministeriales de cada uno de los 13 ministerios que componen el órgano ejecutivo. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento público del proyecto y en estos 3 meses de lo que resta de este año vamos a tener ese inventario consolidado de trámites y vamos a hacer el ejercicio de priorización de los trámites de mayor impacto con base al multicriterio que anteriormente yo les comenté. En el año 2018, en el primer semestre, se va a hacer el análisis y costeo de los trámites. Lo tenemos previsto para hacerlo de enero a junio, con la salvedad que
lo vamos a hacer por paquetes. Es decir, no nos vamos a esperar a que llegue junio. Vamos seguramente a partir del mes de marzo a tener los primeros productos, las primeras recomendaciones, la primera agenda de simplificación administrativa para que desde entonces sea ya implementada en cada uno de los ministerios. Y el registro de trámites se va a ir alimentando con todos estos trámites que vayamos simplificando. Además, el registro de trámites y servicios se va a seguir alimentando con el resto de trámites no seleccionados. Recuerden que nosotros vamos a seleccionar para este primer proyecto un 15 a 20%. Y el resto de trámites y servicios del universo de más de 1000, sí se va a ir identificando, se va a obtener información para que pueda ser subida o inscrita en este registro de trámites. La gran meta es que nuestro país cuente con un instrumento, con una herramienta que dé la certeza jurídica de que el Ejecutivo no va a exigir más trámites de los que estén inscritos en esta plataforma del Registro Nacional de Trámites y Servicios. ¿Por qué comenzamos con el órgano ejecutivo? Porque el organismo de mejora regulatoria, de conformidad con el decreto ejecutivo 90, tiene competencia únicamente con los 13 ministerios. Lo ideal, y esto va a futuro, es contar con una ley de mejora regulatoria y de simplificación administrativa, si lo quieren llamar de ese modo, que incluya no solamente al Ejecutivo, sino a los 3 órganos del Estado, las municipalidades y las autónomas. Con esto cerramos la presentación de este proyecto y desde luego quedo para las preguntas de los amables amigos periodistas. Gracias. Hola. Bien, muchas gracias por la presentación. Ahora, como ha sido en reiteradas ocasiones mencionadas, esto abona mucho a los procesos de transparencia en la gestión pública. Dejamos un espacio a nuestro secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Corrupción. Por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Saludo a todos los saludados y saludadas, ¿no? Y agrego al licenciado Pozo, que es el comisionado de frontera del señor presidente de la República, ¿no? Y que también tiene una responsabilidad importante, porque ustedes han visto las presiones que se generan a veces en la frontera, ¿sí?, en los asuntos de trámite, ¿no? Que escáner, que no escáner, ¿verdad? Entonces yo quiero destacar 2 o 3 aspectos por transparencia. El primero, esto no solamente es un compromiso del plan quinquenal, sino que yo recuerdo muy claro que fue una de las demandas más fuertes en la campaña electoral de las organizaciones ciudadanas y empresariales consultadas. Y no estoy haciendo propaganda política, lo que estoy diciendo es que los compromisos se cumplen, ¿cierto? Y que esto es una demanda social muy fuerte. El segundo elemento que prueba que es una demanda social es la aprobación de la Ley de Simplificación, ¿no?, de trámites administrativos que hizo la Asamblea Legislativa y fue vetada por el señor presidente. Lo que quiero subrayar en este caso, igual que el secretario Lorenzano, es que hay acuerdo político en el hecho de que hay que simplificar los trámites. Puede haber diferencias con respecto a cuál es la forma de abordar el problema. Pero hoy que estamos hablando tanto de la necesidad de establecer acuerdos país, creo que esta es una oportunidad de que haya un acuerdo país que lógicamente trasciende este periodo de gobierno, ¿sí?, que posiblemente, ¿sí?, va a ser permanente y que en su momento va a exigir también posiblemente una ley, ¿sí?, que institucionalice, como decía el licenciado Lorenzano, ¿no?, este proceso. Y yo creo que en el fondo de este tipo de procesos a nivel global está el hecho de que el cambio tecnológico y el cambio económico global permite que
haya más información, más transparencia y menos burocracia. La burocracia se establece en general como una necesidad del interés público de regular, la necesidad de poner orden, ¿sí?, de establecer una autoridad. Lo que nunca se logra resolver, ni teórica ni prácticamente, es quién controla el controlador, ¿verdad? Y el cambio tecnológico y las experiencias internacionales, ¿no?, demuestran que en la medida que es posible nadie controla mejor que la propia ciudadanía. Solo que la ciudadanía para controlar necesita información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un acuerdo político nacional, no solamente, digo político, pero societal, porque con esto están de acuerdo todas las gremiales empresariales, las asociaciones ciudadanas, pero como del dicho al hecho hay un gran trecho. De lo que se trata es de tener un proceso serio, ordenado. No es solo de aprobar una ley que se haga, ¿verdad?, es decir, sino un proceso serio y ordenado de abordaje y solución del problema, y eso es lo que en este momento se está ofreciendo, ¿no?, como aporte de Infomilenio 2, ¿sí?, y como iniciativa, lógicamente, del Gobierno Nacional. Más transparencia. A ver, si la burocracia se explica en buena medida por la necesidad de que haya control, en la medida en que hay más transparencia, se podría sustituir un montón de trámites burocráticos, ¿sí?, que se explican el hecho de que anteriormente la información era casi un monopolio del Estado. En la medida en que la información es pública, ¿sí?, entonces disminuye la necesidad de trámites administrativos. En segundo lugar, más transparencia permite más participación. Quiero decirles que ya en este momento, ¿sí?, en el portal transparencia.gov.sb hay más de 4.000 consultas de trámites. Los más importantes: antecedentes penales, consultas de premios de lotería, obtención de DUI, adquisición de licencia de armas, reposición de resultados de la PAES, calificación, escalafón docente para profesionales, permisos de establecimientos comerciales de alimentos y conexión de nuevos servicios de ANDA. O sea que ya existe información, ya existe gente que lo demanda. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es un proceso ordenado de exposición de cuáles son, ¿no?, los trámites a los cuales está obligado el empresario o el ciudadano, y no hay ningún funcionario que le puede, o funcionaria, por eso de funcionario y funcionaria, que le puede exigir algo que no está estipulado por la ley o un reglamento y debidamente publicado. Entonces, en ese sentido, ¿no?, esto posibilita más participación. En su momento vamos a abrir ventanas de participación y avisos de denuncias, ¿sí?, para que participe la ciudadanía. Esto también es muy importante. Esto no se puede hacer sin que haya interacción con los distintos grupos de interés. Y, por supuesto, no solamente estamos ofreciendo más participación, sino cerrando puertas a la corrupción, porque justamente la corrupción se alimenta, ¿sí?, de la falta, no de regulación, sino de la falta de conocimiento objetivo y público, ¿sí?, de cuáles son los compromisos que una persona o una empresa tiene, el Estado también, ¿no?, y que nadie se puede inventar, ¿sí?, pasos o requerimientos. Que la corrupción nace de la opacidad, y lo que estamos tratando con esto es de ponerle luz, ¿sí?, pero también de ponerle trámites, un proceso de mejora, de análisis, de costos, de estrategia en torno a cuáles son los trámites con los que hay que comenzar. Un concepto de costos amplios, que no es solamente cuánto me ahorro en sellos, sino cuánto se ahorra la gente en horas de trabajo que a veces tiene que estar parada esperando para que le den una certificación. Entonces, bueno, esto es importante, contribuye a la participación, contribuye a la transparencia, contribuye a la lucha contra la burocracia innecesaria, ¿no?, y contribuye al desarrollo del país. Entonces, gracias y buenos días.
Bien, con esto cerramos esta etapa de información, presentaciones. En la conferencia de prensa pasamos a la etapa del diálogo con nuestros amigos periodistas. Tenemos 3 preguntas solicitadas, particularmente de 3 periódicos impresos, Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. Vamos por este orden y comenzamos con Jessica Guzmán, del Diario de Hoy. Le diría 2 cosas. Uno, que nos restringamos a esta temática que estamos discutiendo en la conferencia de prensa. Y segundo es que indiquen a quién le dirigen la palabra, que puede ser a cualquiera de nuestros 5 funcionarios que tenemos acá enfrente. Por favor. Gracias, buenos días. Al director del OMR, aquí. Gracias. Si esta regulación establecerá tiempos máximos para los trámites, porque una de las quejas que más denuncia el sector privado, más que todos los empresarios, es que los trámites a veces llevan mucho tiempo, incluso años. Lo otro, ¿cuándo se empezará a percibir esta mejora? ¿Cuándo la ciudadanía empezará a percibir esta mejora? Y al secretario de Transparencia, ¿qué informes tiene sobre corrupción y arbitrariedad, por ejemplo, en aduanas, que es una de las instituciones más denunciadas y que muchos transportistas incluso nos han dicho que hay mucha corrupción en la tramitología que se da específicamente en esa entidad? Solamente. Muchísimas gracias, Jessica, por tu pregunta. Yo desarrollaba durante mi exposición que una regulación produce ciertos costos. Están los llamados costos operativos, los costos de oportunidad que se refieren al tiempo y los costos de cumplimiento, en los que se incluyen los gastos o carga administrativa. Justamente dentro de este enfoque integral que tiene este proyecto está considerar dentro de la metodología los costos de oportunidad que se refieren al tiempo que a un ciudadano o a un empresario le dedica a realizar un trámite ante una dependencia pública. Habría que esperar la agenda de simplificación una vez se tenga el costeo para determinar en cada caso puntual cuánto tiempo se va a reducir. Pero en efecto sí está considerado la reducción de tiempos con el llamado costo de oportunidad. Luego, con tu segunda pregunta, ¿cuándo la ciudadanía va a comenzar a percibir estos cambios? Al margen de lo que ya dije, que el proceso de simplificación es complejo, nosotros pretendemos tener primeros resultados con la implementación de las primeras medidas en el primer trimestre del próximo año. Porque como dije durante mi presentación, en estos 3 meses que restan para finalizar el año 2017, se va a hacer el ejercicio de priorización. De ese universo de 1036 trámites y servicios, vamos a elegir o seleccionar de un 15 a 20% con base al multicriterio, para que nosotros a partir de enero comencemos a hacer el análisis y costeo. Y como te dije, pretendemos en el primer trimestre del próximo año tener ya construida una agenda de simplificación, no sobre la totalidad del 15 al 20%, pero sí parcialmente vamos a dar resultados a partir del primer trimestre del próximo año. Gracias. Con respecto a las aduanas, no hay ningún estudio formal serio al respecto. Lo que sí hay en el campo más de la participación es interrelación con los tramitadores de aduanas, que generalmente dan avisos sobre actos de corrupción, y por otro lado de los funcionarios de dirección de aduanas y del Ministerio de Hacienda, que también señalan que en muchos casos los empresarios aprovechan ventanas para evadir impuestos, ¿verdad? Creo que los trámites de aduana postulan seriamente para ser uno de los primeros a ser abordados, y yo diría intuitivamente
que las dos afirmaciones que he expresado son ciertas. Son tal para cual. ¿Verdad? Es decir, cuando no se ha hecho una revisión seria de trámites, y los trámites no siempre tienen la legitimidad que no solo deviene de la ley, sino que deviene del consenso y del entendimiento ciudadano, entonces es probable, altamente probable, de que haya funcionarios que se benefician de esa selva de trámites, y también es probable que haya empresarios que se benefician de desarrollar la técnica para obviarlos. Bien, reiterando nuestras dos indicaciones, pasamos al siguiente espacio con Rosa María Pastrán, de la Prensa Gráfica. Buenos días. Tengo 3 preguntas. Para el director de mejora regulatoria, ¿cómo se va a garantizar que estos cambios sean permanentes? Porque usted en su presentación decía que algunos serán reformas a normativas, otros ajustes de procedimiento y digitalización. Entonces, ¿cómo se garantiza que más adelante no haya acuerdos ministeriales u órdenes que puedan hacer retroceder estos cambios que se están implementando? Y luego también preguntarle si la ley de mejora regulatoria va a ser propuesta por el Ejecutivo y si ya se comenzó a elaborar el anteproyecto. Y finalmente, según el índice de competitividad global, el tercer aspecto o factor por el cual El Salvador es uno de los últimos países en el mundo en competitividad es la burocracia en trámites. Si ustedes han evaluado esta situación y si tienen dentro de su plan de trabajo, dentro de este proyecto, si han medido si va a haber algún impacto que pueda ayudar al país a mejorar en esta situación específica. Gracias, Rosa María, y te doy la bienvenida y muy buenos días. A ver, la primera pregunta es ¿cómo nos aseguramos de que en efecto se implemente en el país la simplificación administrativa? Como lo dije durante mi exposición, es el gran desafío y reto que tiene este gobierno. Los organismos de mejora regulatoria tienen como presupuesto o condición el apoyo político al más alto nivel. Y por eso esta mañana este proyecto no lo lanzamos en soledad, sino que lo hacemos con los secretarios de la Presidencia de la República. El mensaje es claro para todos los ministerios que tienen que implementar estas medidas de simplificación administrativa, pero no porque sean impuestas por el organismo de mejora regulatoria, porque hago énfasis en el enfoque colaborativo que tenemos con ellos. Vamos a realizar diferentes talleres, entrenamientos y capacitaciones para fortalecer las capacidades de las personas que día a día dentro de los ministerios realizan los trámites. Es decir, el enlace ministerial es únicamente la puerta de entrada a los ministerios, pero el trabajo lo vamos a hacer, si se me vale la expresión, con aquellos funcionarios o servidores públicos que son los dueños del trámite, ¿sí? Los que lo gestionan el trámite, pero también con los insumos que nos ofrezca el sector privado y la ciudadanía en general. Como repito, no es algo que venga desde afuera impuesto, sino que tiene que implementarse al interior de cada ministerio. Vamos a trabajar paralelamente en los planes institucionales. Y me honra que esté presente la señora magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas de la República, porque justamente con la Corte de Cuentas de la República vamos a celebrar en los próximos días un convenio de cooperación
porque también vamos a capacitar a auditores de la Corte de Cuentas de la República para que puedan dar un seguimiento a este plan de implementación de la simplificación administrativa. Tu segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Sí. El organismo de mejora regulatoria sí ya tiene preparado un borrador de ley de mejora regulatoria. A ver, ¿qué es lo ideal en nuestro país? Lo ideal, y lo digo sin ambajes, es que tengamos una ley de procedimientos administrativos. Una ley de procedimientos administrativos que venga a ordenar a la administración pública. Pero una ley de procedimientos administrativos no es excluyente de una ley de mejora regulatoria y simplificación administrativa como se le denomina en otros países. Yo celebro, en verdad, la iniciativa que tiene la señora diputada Margarita Escobar de haber presentado un proyecto de creación, creo que le llama, del organismo de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Porque si tú sabes leer bien el mensaje del señor presidente a través del veto, no es que el gobierno se oponga en absoluto a la simplificación administrativa, pero sí lo está encauzando a la institucionalidad ya creada. Y la institucionalidad ya creada, con método, es el organismo de mejora regulatoria. No podés pensar en simplificar trámites sin antes revisar las regulaciones. Y esa es una competencia que tiene el organismo de mejora regulatoria. No solamente como lo mencionó el señor secretario técnico y de planificación en cuanto a que hay un convenio, que es el convenio de Formilenio 2, sino que además en el mes de junio de este año, en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad, hubo un compromiso claro de fortalecer la institucionalización del organismo de mejora regulatoria como la entidad que concentre tanto la mejora regulatoria en sí misma como la simplificación administrativa. Nosotros, como te repito, ya tenemos un borrador que sin duda alguna sería presentada por el Ejecutivo, en el contexto ideal de que también se cuente con una ley de procedimientos administrativos. Y tu tercera pregunta sobre los índices. A ver, las recomendaciones que está emitiendo el organismo de mejora regulatoria, como las evaluaciones de impacto regulatorio que anteriormente se han hecho en el tema de creación y operación de empresas, por ejemplo, con la plataforma miempresa.gov.cd, tiene como finalidad impactar en los indicadores internacionales. Y de hecho, de implementarse no solamente las medidas no regulatorias, que es el portal miempresa.gov.cd, sino que además de implementarse una serie de reformas legales, por ejemplo el Código de Comercio, que ya hemos hablado en una ocasión anterior. Esto impacta directamente en el indicador del Doing Business del Banco Mundial. En otras palabras, sí, el organismo de mejora regulatoria tiene muy presente que todo este esfuerzo tiene un impacto en los indicadores internacionales. Perdón, solo voy a complementar un poco. Yo creo que es importante quizá tener en cuenta que de acuerdo a la experiencia internacional, para ser exitoso en este tipo de iniciativas, quizás es importante tener en cuenta tres aspectos, ¿verdad? El primero está relacionado a que exista voluntad política favorable alrededor de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites. Básicamente, cuando uno lee las noticias de lo que ha ocurrido en los últimos años alrededor de este tema, yo diría que hay voluntad política. El secretario de Participación Ciudadana y Transparencia y Anticorrupción lo decía, miren, quizás hace falta más diálogo, ¿verdad? Porque realmente todos los sectores económicos, políticos y sociales se manifiestan a favor de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites. Hay que tener el cuidado de no hacer competir dos cosas buenas. O sea, más bien el gran esfuerzo debe ser cómo se compatibilizan esas buenas iniciativas que están dándose alrededor de este tema. Pero hay un segundo elemento que es importante, ¿verdad? No solamente es necesario que haya voluntad política, sino que existe el convencimiento, principalmente de las entidades, llamémosle así,
responsables de la regulación, pero en este caso los ministerios, de que es importante la mejora regulatoria. Es decir, ponerse en los zapatos del público, de los ciudadanos y de las empresas, ¿verdad? Y para eso es importante, o sea, es lo que algunos le llaman la necesidad de diseminar la cultura de mejora regulatoria. O sea, cuando toda la sociedad está en la misma frecuencia de que es importante la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, no solamente a nivel de élites políticas o empresariales, entonces definitivamente el trabajo se vuelve como mucho más fácil. Y el tercero es tener definitivamente un horizonte claro, ¿verdad? Donde es necesario precisar cuáles son los indicadores que se quieren impactar. Y esto está relacionado, por ejemplo, que después detrás de cada trámite, ¿cuántos procedimientos hay? ¿A cuánto se pretenden reducir? ¿Cuál es el tiempo para la realización de los trámites y cuál es la meta de reducción? ¿Cuál es el costo? Y cuál es también la meta que hay en términos de disminución de costos. Y el último elemento que también es importante, ¿verdad?, es también dónde estamos dentro de las rankings internacionales, dentro de las calificaciones internacionales y a dónde pretendemos llegar. Con esos 4 elementos me parece a mí pues que hay una buena orientación en este tema de mejora regulatoria y simplificación de trámites. Bien, pasamos a la última pregunta con Gabriela Villarroel del Diario El Mundo. Muy buenos días. Mi pregunta, serían 2 preguntas. Una está dirigida al director de la OMR y sería, si me podría aclarar si los trámites a realizar serían solo el 15% de los actuales y si tienen ya alguna aproximación también a cuáles serían los trámites a simplificarse o a priorizarse. Como mencionaba ahorita el señor de Comilenio, que dice que podría tal vez perseguirse una integración en cuanto a las élites empresariales y al general de la población, si ya tienen tal vez un enfoque en ese sentido. Y la segunda pregunta tal vez sería dirigida al secretario Lorenzano, que mencionaba que este es el más grande proyecto de simplificación administrativa. Tal vez solo para aclarar a la población cuál sería la diferencia de este proyecto con respecto a la recién vetada ley de simplificación administrativa. Bueno, gracias por tu pregunta. El organismo de mejora regulatoria, como lo expuse, junto con los ministerios, va a priorizar entre un 15 a 20% del universo de trámites y servicios que actualmente tenemos en el inventario. En números gruesos, yo hablé de 1036 trámites y servicios. Un 15 a 20% vendría a significar 150, 175 trámites dentro de los 13 ministerios. Ese porcentaje se va a elegir con base a un multicriterio. Dije, entre otros, que se va a tomar en cuenta el impacto en indicadores de competitividad que tengan que ver con comercio exterior, que se trate de los trámites más consultados o más demandados y aquellos que puedan ser trámites complejos o anidados, es decir, que puedan ser compartidos con otras dependencias. Eso es lo que se va a priorizar. Digamos que en este momento no te sabría indicar exactamente qué tipo de trámites, pero van a ser elegidos con base a este multicriterio. Esos van a ser los que se van a simplificar en este primer ejercicio, con la idea de que las instituciones implementen planes, en sus planes operativos anuales, los componentes de mejora regulatoria para que sea una actividad permanente dentro del plan institucional. Es decir, iniciamos el año 2018, dicho en otras palabras, iniciamos en el año 2018 con la simplificación entre un 15 a 20% de los 1036 trámites y servicios. Pero esto no impide que para los próximos ejercicios, los próximos años, ya quede institucionalizada la simplificación
simplificación en cada una de las dependencias. Y la gran meta, la meta de este gobierno es reducir los costos administrativos, la carga administrativa en un 20% sobre estos trámites priorizados. Bueno, yo sobre la pregunta de por qué consideramos que este sería el mayor esfuerzo, lo valoramos desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. O sea, tenemos una meta cuantitativa, hemos hablado de la reducción de la carga administrativa para las empresas en un 20% como meta. Al final los resultados pueden ser mayores, ese es el mínimo. Y eso tiene un valor económico, tiene un valor en el tiempo, que también es económico, la pérdida de tiempo es económico. Y de tal manera que no ha habido en la historia del país un trabajo de esa envergadura, al menos en los últimos años, porque al final las cosas se complicaron en el país en esto en las últimas décadas más. Es producto de una acumulación. Hoy por hoy no se van a tocar las leyes. Sí se va a establecer qué trámites viene de determinada ley. Pero lo más práctico es corregir lo que es responsabilidad del gobierno. Porque para ahí tenemos el alcance. Es un decreto ejecutivo que tiene ese alcance. Y desde el punto de vista cualitativo yo no tengo ninguna duda de que los resultados serán muy grandes. Miren, una de las cosas más importantes o de las razones más importantes por las cuales existe corrupción en el andamiaje del Estado es el contacto directo entre las personas. El contacto entre el que gestiona el trámite y el que lo concesiona. Cuando dialogan se ponen de acuerdo. Ahora, de esta manera se va a reducir al máximo el contacto directo. Habrá una gestión más virtual. No lo liquidamos totalmente, pero sí habrá una gestión en línea. Y esto es un proceso que ya empezó. Quiero decir que el OMR esto ya firmó convenios recientemente, hicimos públicos algunos, con Medio Ambiente, con el Ministerio de Trabajo, con Digestic, con Economía, para que los trámites estén en línea, ¿verdad? Y eso tiene un valor, digamos, significativo para la sociedad. Entonces, sintetizo diciendo de que este es un cambio importante y creo que los que pretendemos hacer cambios no lo podemos hacer si no nos auxiliamos en estos tiempos de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías le van a dar a esto una velocidad importante y ese es el recurso que en este proyecto también queremos utilizar. Y con esto cerramos la conferencia de prensa. Agradecemos su presencia. Para cualquier ampliación a nuestros amigos de la prensa, los funcionarios se pueden ir acercando uno a uno con ustedes para poder discutir un poco más a detalle y el. Muchas gracias. Tengan un buen día a todos y todas.